les habilito si quieren la posibilidad de dialogar o hacer preguntas. Estoy atenta al chat. Hay una, ¿sí?, de Gabriel Míguez, que justamente le hace el Museo de Laguna Blanca, que me parece muy interesante para que la puedan desarrollar, tanto Daniel como Sabine. Dice: desde el Museo de Laguna Blanca, ¿se ha llevado a cabo un registro o inventario de los reclamos en las comunidades indígenas y se vinculó dicha información con el registro arqueológico y comunitario que posee el museo? A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, no sé si llego a entender bien la pregunta. Creo que tendría que ser una muy breve historia. En la región de Laguna Blanca, la primera vez que vinieron, realizaron trabajos arqueológicos, lo hicieron en el año 1923 y 1924, Vladimiro Weiser, que llegó por la región comisionado por Muniz Barreto. Él allí en toda esa región excavó más de 100 tumbas, del cual recogió los ceramios, vamos a decir, la cultura material, no así los esqueletos. Todo esto luego quedó depositado por todo un tema largo que no viene a cuento en el Museo de la Plata. Actualmente está en la División Arqueología del Museo de la Plata. Estamos hablando que son casi 100 años, son 98 años de cuando se hicieron esas excavaciones. Para que ustedes se den una idea de cómo se descontinúa la memoria, les invito a que hagan un ejercicio de memoria y que ustedes recuerden el nombre de sus bisabuelos, no de sus abuelos, sino de sus bisabuelos, ¿no? Es decir, es algo que nosotros lo trabajamos también con las comunidades indígenas, cuando armamos los árboles genealógicos, porque a la historia de la región la hemos encarado desde con tres soportes metodológicos. El primero, claramente, es el arqueológico. Para nosotros, por nuestra formación, hacemos excavaciones, luego hacemos fechados de radiocarbono, parte de esas temporalidades las podemos recomponer, aunque de manera imperfecta, por asociaciones tipológicas. Ahora, cuando nos vamos acercando hacia el presente, empezamos a contar con otras herramientas metodológicas, otras posibilidades de fuentes. Las fuentes históricas o etnohistóricas, las que están en los archivos, en las parroquias, en los censos, que nos permiten acceder a aspectos poblacionales. Y después, la memoria oral. Algo que a estas tres temporalidades las comunidades locales denominan, porque hay una forma, una nomenclatura local para estas tres temporalidades. El tiempo de los abuelos es hasta donde llega la memoria, el tiempo de los abuelos de antes, que son esos familiares que están enterrados en los cementerios cristianos, y a los que ellos rinden el culto, el respeto para el 2 de noviembre, pero que no recuerdan sus nombres. Y después viene el tiempo de los antiguos. O sea que estas tres temporalidades tienen recursos o caminos para poder acceder a esa información. Ahora, volviendo al tema de Vladimiro Weiser y las excavaciones que hizo hace casi 100 años allí, se descontinúa la memoria. Recuerdo al comienzo de mis trabajos en el año 92, 93, cuando hablaba con un señor, con un anciano que había nacido en 1916, y él recordaba cuando estuvo por la región el segundo arqueólogo que estuvo por allá, que fue Rex González. Rex González llegó a Laguna Blanca en el año 54, 1954, y él que había llegado a mula, haciendo 80 kilómetros para poder llegar a Laguna Blanca, y él llevaba los libros
con las fotografías que había sacado Weiser en el año 23, y don Pantaleón Guitián me contaba que cuando González le mostró los libros, él pudo volver a ver a su tío de crianza, porque lo había criado un tío que ya había fallecido hacía muchísimos años, ¿no? Entonces, esto para contar de que a veces esa información que está en un museo, por ejemplo, en el Museo de la Plata, una información gráfica, una fotografía, puede recomponer historias en donde sí, claro, está la memoria, pero es como se van desdibujando los rostros y sin embargo los rostros a veces quedan en esas fotografías del museo. Él sí le reclamaba a González de que le gustaría tener una foto de su tío que nunca tuvo, porque, bueno, eso es otro tema, un tema largo, pero nosotros cuando quisimos ir a buscar en el Museo de la Plata esas fotos, tuvimos inconveniente para que nos den las fotos porque nos pedían hace 6 años atrás 100 pesos por fotos porque están escaneadas por el Museo Británico, aunque parezca esto surrealista, pero toda esa colección de fotos de Weiser están escaneadas por el Museo Británico y la administra el Museo Británico y cobra el Museo de la Plata y uno no puede acceder a las fotos. Esas son las paradojas de nuestra forma de concebir la política de museos, ¿no? Así que don Pantaleón Guitián no pudo tener la foto de su abuelo, aunque sí los ingleses tienen la foto del abuelo de Pantaleón, ¿no? Entonces, volviendo a toda esta historieta que embrollé un poco, en el Museo de la Plata se encuentran más de 100 cerámicos, cuentas de collar, instrumentos en metal, instrumentos en piedra, que la gente no sabe que están allí, Entonces nosotros les hemos contado, porque hemos tenido, después de mucho andar, acceso a las colecciones, las hemos podido ir a dibujar al Museo de la Plata, fotografiar, y se las hemos mostrado, y esto estaba pendiente de hacer una muestra. Hemos hecho incluso con una colega, ha hecho una colega que formaba parte del instituto, Anaïs Bienot, las réplicas de varias de estas piezas en cerámica, y la idea es hacer una exposición de las piezas en volumen, ¿no? Las piezas cerámicas, las fotografías de las personas, todo, para que haya primero una revinculación. O sea, si uno no conoce lo que, es decir, hay una discontinuidad de la memoria y por ende no se puede dar esa revinculación porque esto pasó hace mucho tiempo, ¿no? En la época en que las comunidades eran personas invisibilizadas, las comunidades indígenas eran invisibilizadas por el Estado, por el proceso de blanqueamiento, que detrás de esa suerte de síntesis antojadiza de el crisol de razas que somos en Argentina, se intentaron disimular todas las diferencias y se disimulaban con toda la violencia que el Estado tiene, generando generadas de las instituciones de la escuela primaria, con el vigilar y castigar, con esto de no poder expresarse bajo las formas del habla local, en fin, digamos, todo lo que hace a que las poblaciones fueron violentadas y entre otras cuestiones fueron violentadas en su historia, con las piezas que salieron de Laguna Blanca y todavía siguen estando en el Museo de la Plata, por más de que hoy hay un museo nacional en el territorio indígena y esas piezas deberían estar volviendo. Así que es un camino largo, pero vamos en ese sentido, en que las comunidades puedan recuperar sus objetos de memoria. Yo aprovecho. Pero no hacemos ahí, ¿sí? No. Aprovecho para ampliar o ir por un camino paralelo al que usó Daniel, corto, espero, para ustedes, no cansarlos, pero repensando en la pregunta sobre los reclamos, yo creo que es algo que estamos trabajando, que siempre ha sido un hilo conductor en el proyecto, en la ética de trabajo, en la ideología del trabajo del proyecto nuestro,
eso de la no lo voy a decir, la reivindicación identitaria, nunca pude, ¿no? Hace 15 años que vivo acá y nunca voy a poder. Pero es algo absolutamente central y, o sea, al principio, desde el principio, más allá de recuperar la memoria oral, que ha hecho Daniel en sus primeros trabajos, eran más orientados hacia la etnoarqueología, o sea, el registro de las formas, sobre todo arquitectónicas, tradicionales. Hemos enfocado al principio más bien sobre la arqueología. Ahora, desde que empezamos con el tema de los registros territoriales, hemos enfocado muchos esfuerzos en eso de recuperar la memoria oral, de la que hablaba Daniel también respecto de esas fotos de hace 100 años, y sobre todo el vínculo de las comunidades actuales con el territorio. O sea, el relevamiento, lo dijo Daniel al inicio de su presentación, el relevamiento ahora tiene como uno de sus objetivos es el reconocimiento de la propiedad de la tierra, propiedad comunitaria. Y esto nosotros teníamos una especie de hiato imposible de llenar con la arqueología, porque la arqueología nosotros podemos llevarla hasta hace quizás 200 años, hasta la época de contacto hispano-indígena, con Pechado, claro, pero ya después, como es algo que es difícil, o sea, ya después tenemos que pasarnos con la memoria oral, y esto, y la memoria oral es como también el ejemplo de Daniel, o sea, la memoria oral no va muy lejos atrás. Entonces ahí ha arrancado un trabajo muy profundo Gustavo Pisani, del equipo nuestro, sobre la genealogía, y para intentar tirar lazos, puentes entre esta memoria oral actual y la arqueología que hemos podido nosotros reconstruir, los datos que hemos podido recuperar gracias a la arqueología. Así que de manera general, nosotros estamos muy involucrados en el apoyo a las comunidades, a sus procesos ahora de conformación en comunidad, en tener las personerías jurídicas y de forma general en recuperar la historia regional que ha sido borrada por la versión, digamos, nacional, ¿cómo sería? Hegemónica. Pero para es conversación ya más grande, más larga, para más tiempo. Pero bueno, pensando en eso, de los reclamos, sí, estamos buscando todas las pistas posibles y aunando todos los registros posibles para recuperar esa historia local y para apoyar las comunidades que están en ese proceso de reidentificación, reetnización. Un último ejemplo. En el año 1856 y 57 vivió en la región un inglés, Charles Ledger, y él cuando pasó por allá dejó acuarelas. Él venía con un dibujante, Santiago Savage, que dejó unas acuarelas y dejó inscripciones, y por ejemplo hemos podido recomponer datos sumamente interesantes, por ejemplo, de un juez de paz que vivía en Laguna Blanca y que ya podemos rastrearlo desde las genealogías. Es decir, aunque no tenemos fotos de 1850, pero las acuarelas nos devuelven algunas imágenes junto con los nombres y cómo vamos llegando a esa cifra, a esa fecha bastante compleja que tenemos los arqueólogos con los fechados de carbono 14, que es el límite de los 200 años, ¿no? Así que estamos tratando ahí de poder cubrir ese vacío, como decía Sabine recién. Bueno, muy bien. Más o menos ahí siguió en el chat un poco la conversación paralela. Acá hay una pregunta interesante que es para las dos parejas de exponentes, digamos, que Liz Yael Quiroga dice:
Una consulta para los dos exponentes, tanto del Museo Laguna Blanca como el de Barrio Nuevo. ¿Cuál es el rumbo que creen que va a ir tomando la museología en Catamarca? ¿Cuál es su perspectiva y la articulación que vienen planteando este marco actual de pandemia? Ahí, permiso, me imagino que los cuatro podemos responder algo totalmente distinto, pero sí, una de las cosas a destacar, digamos, durante la pandemia fue la conexión que se estableció entre las distintas instituciones museológicas de la provincia, ¿sí? Cómo las redes sociales, los grupos de WhatsApp, Facebook y demás, organizaron, se volvieron sumamente activos, ¿sí? Que si bien estaban desde antes del inicio de la cuarentena, pero se volvieron muy activos, y este tipo de actividades, como bueno, las que se están llevando a cabo esta semana, tanto organizadas por los gobiernos de la provincia, como distintos municipios y demás, se está articulando y se abrió un diálogo, o sea, muy fluido, ¿sí? Que antes quizá existía, pero las actividades eran muy esporádicas, y eso me parece que es algo a resaltar o a destacar de esta pandemia, ¿sí? Los vínculos, cómo se conectaron las distintas instituciones, y creo que una de las mayores deudas que tenemos en Catamarca con nuestras instituciones es el tema de los registros y de la conservación, digamos, de la conservación preventiva, de las colecciones, y creo que hacia ahí, digamos, es donde tendría que ir, digamos, la museología, por así decirlo, en la provincia, o centrar los esfuerzos, las distintas instituciones culturales o museológicas que hay en la provincia, centrar los esfuerzos en eso, en normalizar las colecciones, los registros, la sistematización, un poco el trabajo que mostraban Daniel y Sabín, que ellos comenzaron a hacer con el Museo de Laguna Blanca, y todo el trabajo de conservación preventiva sobre las colecciones y las mismas edificaciones de muchos de los institutos. El comentario que quería hacer. A ver, así muy sintéticamente, tratando de dar, bueno, mi perspectiva respecto de esa ¿qué rumbo? En todo caso, no sé qué rumbo va a tomar, porque en esto tiene que ver muchas veces con las voluntades institucionales y con las voluntades políticas. Lo que sí podemos saber es haciendo un diagnóstico, cuáles son los problemas que tienen los museos en Catamarca. Y uno de los problemas graves que tiene la museología en Catamarca tiene que ver con que la provincia no tiene una ley específica. No hay una ley de museos. En este caso, bueno, Sabino lo va a decir, pero ella es delegada de ICOM para la provincia, y ella estuvo trabajando denodadamente detrás de una propuesta de ley y nunca se la llegó a impulsar a esa propuesta, aunque sea tomarla para modificarla, pero digo, hubo esa voluntad, pero todo hasta ahora ha quedado en gestos que no han llegado a cuajar. También ella, digamos, sistemáticamente ha tratado de movilizar para que se creen lazos entre los museos. Un poco esto sí fue como que ha aprendido. Ahora, una de las cosas centrales, uno de los problemas centrales que tiene la museología en Catamarca es que no hay personal especializado. No hay personas, digamos, todavía, digamos, en esto tiene que ver con las limitaciones de los decisores políticos en todos los órdenes, provincial, nacional, municipal. Es decir, usualmente, porque hay muchos museos en la provincia que son municipales, hay muchos museos que son provinciales, y hay museos que son de la nación, como los dos museos que tiene la universidad. Sin embargo, los decisores políticos muchas veces tienen esa visión un poco ingenua respecto del museo, eso que intentaba plantear al principio, en cuanto a que
parece que el museo es solo lo que se va a ir a visitar. Y entonces no se piensan a los museos con la complejidad de sus funciones en los distintos espacios que debe tener para conservación, para estoqueado de los bienes museales, etc. Y sobre todo, personal específico, fotógrafos, diseñadores de muestra, en fin, digamos, podríamos nombrar un ejército de personas, si cuando agarramos instituciones grandes museales, tienen 30, 40 empleados en sus museos, cada cual con sus especificidades, y entonces, para un decisor político que solamente piensa en el momento de la inauguración, cómo cortó la cinta y ya se olvida del museo, o a lo sumo cuando se renueva una muestra, que vuelve a sacarse una foto al lado de una vitrina y parece que ahí otra vez el museo entró a dormir el sueño de los justos, no se invierte en museos. Entonces, falta inversión, falta capacitación, falta hacer redes en cuanto a las personas que hay, pero sumar más personas específicas del museo. ¿Cuál va a ser el rumbo? No lo sé. Sí sabemos que yo, según mi visión, que este es el diagnóstico de los problemas que tiene la museología en general y la museología en particular en Catamarca. ¿Alguien más? ¿Alguno más? ¿Quiera Hugo, Sabine aportar? Me parece que Daniel es... Yo sí. No, iba a comentar sobre esto. El rumbo, no sé si... Yo creo que es una tendencia bastante reciente, una especie de moda de inaugurar museos. Es muy bueno para los políticos inaugurar espacios culturales. Entonces, por un lado, yo creo que es una buena noticia que haya más museos. Lo malo es que usualmente hay eso, no hay ningún plan sobre la durabilidad de un museo como institución. O sea, no hay planificación sobre cuál va a ser, cómo se va a gestionar los objetos o lo que sea que sea material acervo de este museo, cómo va a funcionar la institución en términos de recursos, en qué edificio. Eso comentaba Vale sobre el Museo Barrio Nuevo. Digamos, el Museo Barrio Nuevo estaba en una zona que alquilaban, no sé si lo dijiste, pero era bastante insalubre el lugar, era muy húmedo, o sea, había muchísimos problemas para los objetos ahí, era totalmente lo contrario de lo que hacía falta para una conservación buena de los objetos, duradera. Así que sí, yo lo veo así bien complicado. Yo veo que abren museos como abren negocios, pero sin pensar que hay que planificar y que es importante que el personal, por lo menos la gente que trabaje ahí, esté sensibilizada con el patrimonio, sensibilizada con conservar a los objetos, con conservar a la memoria, con el valor que pueden tener los objetos que han sobrevivido cientos de años o miles de años en algunos casos. Pero sí, no, eso iba a decir que es complicado, pero no sé si me parece que es complicado a nivel argentino en general. Eso de tener un Estado federal tiene sus desventajas en este caso, por ejemplo, porque hay provincias que sí tienen ley de museos, pero muy pocas. Yo creo que San Juan sí, y Santa Fe puede ser. Yo creo que son 3 o 4 provincias nomás que han logrado hacer, porque, bueno, son muchas obligaciones, digamos. Así que no sé el rumbo, no sé qué rumbo vamos a tomar. Yo sé que la tendencia últimamente es intentar hacer que el público no sea ya tan público, sino participante de un museo, que me parece también una cosa un poco, una mejora de no tener en cosas, entrar en un museo y que sea un poco un plomo, como recibir 25 volúmenes de una enciclopedia sobre la cabeza.
Así que, bueno, eso. Eso. Era la idea, esa misma idea de Daniel, digamos, sí. Me gustaría agregar algo. Hay cuestiones que por ahí a nosotros, en este desarrollo continuo que tenemos de estar en la clase, de estar en clase y pensando qué darle a los alumnos y trabajar un montón de cosas, por ahí se nos escapa. Hace un par de años, cuando Sabín nos reuniste para el tema de ver eso, si nos podíamos de acuerdo con el tema de los museos, justo en la misma época se daban, mis perritos ladran, se daba una serie de cambios a nivel de la provincia donde se resaltaban, hablando de la ciudad de Catamarca, donde se resaltaban algunos edificios emblemáticos, sobre todo los de Carabati. Y empezaron a trabajar un arquitecto, que es el arquitecto Mago Vecín, en recuperar esos espacios, esas canciones, y hablaba de un concepto que era el concepto de museo a cielo abierto. Yo no sé por qué lo tiró al concepto de museo abierto y lo pensaba con un circuito en base a las casonas. Pero siempre quedaba, en última instancia, el museo como el lugar donde se atesoraban los recursos estos que son los objetos que se mostraban, se querían mostrar, pero el concepto de museo, que tenía una muy buena intención de tener un concepto más amplio de museo, terminaba siempre atado a un lugar de 4 paredes a donde se presentaba la mayor cantidad de objetos. Ese concepto no ha cambiado, ¿sí? Y por eso el rumbo que va a tomar la museología de acá a una buena cantidad de años en Catamarca va a seguir atado a este concepto del museo como un espacio reducido a un lugar determinado que muestre objetos. La idea esta que ustedes están planteando, la idea tuya, Sabín, la idea de Daniel, de esto de co-construir territorios, mapas conceptuales, ideas, está muy buena. De hecho, nosotros queremos trabajar en ese sentido con cosas acá en la Quebrada del Tal, acá muy cerca de la ciudad de Catamarca, y nos encontramos con estos problemas. Cuando vos se lo vas y se lo presentás al político, a hablar de algo integral, de no tan solo pensar en un sitio arqueológico, sino hablar de un reservorio, hablar de muchas cuestiones y presentarlo todo como una gran idea de museo, no es redituable en los tiempos de la política, y ese es uno de los problemas. Me parece que esta inmediatez de la que estás hablando, de hacer museos por hacerlo, y ir y cortar la cinta e inaugurarlo, es lo más interesante. Pero todo lo que viene después, con el tema de la puesta en valor, el tema del monitoreo, el tema del control, y ver de que todo eso que se planteó se cumpla, es lo que está fallando. Y es a donde ahí tenemos que ver que las comunidades, sobre todo donde se insertan estos museos, participen de esto, cosa que no ha sucedido hasta el momento. No ha sucedido nunca que la comunidad participe, salvo en el caso muy puntual de Laguna Blanca, perdón Daniel, perdón Sabín, y Vale que también está trabajando ahí, pero en el resto de los lugares no ha pasado eso, y este es un grave problema que tenemos. Nosotros hace un par de años, de esto que hablaba Valeria de conservación preventiva, se nos ocurrió hacer un seminario ahí en arqueología destinado a los arqueólogos y a los patrimonialistas, que tenía que ver con el tema de conservación preventiva. Y elegimos un punto ícono que hacía poquito se había inaugurado, que era la Casa de la Cultura, donde nos hemos reunido para hablar del tema del ICON y el tema de los museos, para ver cómo estaba, qué condiciones tenía. Entonces, cuáles fueron las ideas que tenían. Nos encontramos con miles de problemas. Cuando vos se los planteas a los problemas a la gente de turno, obviamente que te dicen, no, bueno, pero en realidad es otra la intención. Se quiere mostrar, entonces se toma ese punto no como algo integrado, no como algo consensuado, sino como un punto de referencia en el espacio para que pura y exclusivamente se muestre parte, entre comillas, de la cultura catamarqueña. ¿Sí? Eso no me quería decir. A ver, una cosa que quería responderle a Gabriel Míguez, que él preguntaba, quizás yo no interpreté bien su pregunta, y él pregunta si se ha realizado otro inventario sistematizado de los reclamos territoriales y de otro de las comunidades indígenas de Laguna Blanca y alrededores, y después cómo se ha cruzado dicha información con la resolución concreta de dichos reclamos. Bueno, a ver, nosotros tenemos el proyecto arqueológico y antropológico
absolutamente imbricado con esta historia de las comunidades, solo que hay ciertos datos, cierta información que uno la recaba en aras de hacer lo que desde el INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, según las directivas que hay para que se cumplimente la 26160, que es la ley sobre emergencia territorial indígena prorrogada 27.400. En esa ley, en los instructivos, mejor dicho, en los instructivos de INAI, hay toda una serie de formas de cómo se debe recabar la información. Básicamente hay tres vías o tres, es como que tiene tres patas. Una es la información histórico-antropológica, la otra es la catastral y la tercera ya es la judicial, la jurídica judicial. Con eso se forma una carpeta técnica y esto es lo que luego, cuando se va al pleito por las tierras, funge de elemento probatorio para dar cuenta de la legitimidad de posesión de las comunidades en sus territorios. Esto está digamos, cuando uno genera esa información, esto es propiedad de las comunidades. Entonces, claro que nosotros generamos toda esa memoria, pero hay una parte de la información que no nos pertenece, que le pertenece a las comunidades, y solo a través de las autorizaciones que nosotros pedimos podemos una parte de esa información darla a conocer, siempre usando, digamos, tratando de no infringiendo otra ley nacional, que es la validación del convenio 169 de la OIT, que es la 24071, una ley nacional mediante el cual lo que se indica es que cualquier actividad que uno desarrolle en comunidades indígenas debe venir mediada por el consentimiento libre, previo e informado. Entonces, son ellos los que nos tienen que autorizar a poder comunicar esa información, pero claro que originamos esa información y se pone a disposición de las comunidades en absoluta privacidad, ¿no? Así que no sé si ahora llegué a responder la pregunta de Gabriel. Espero que sí. Sí, por ahí quedó un poco más claro. Me parece que aportaste esta cuestión, ¿no? Que también tiene que ver con una posición política, ¿no? del museo de acompañar ese proceso del movimiento de reetnización de las comunidades indígenas allí en Laguna Blanca. Que es algo que, bueno, un poco por ahí se conversó, pero me parecía interesante como ponerlo de manera, y es uno de los conceptos que hoy se está que ya no es nuevo, digamos, pero sí es un concepto que se tomó fuerza nuevamente con los conflictos y las manifestaciones neutrales, y cómo frente a una situación realmente de violencia y de emergencia en un país latinoamericano, se presentan los museos, ¿no? Y bueno, y tiene que ver efectivamente con esto, que implica que los museos son instituciones políticas también, y todo lo que hacen o dejan de hacer, digamos, dan cuenta de una noción, digamos, desde dónde se posicionan. Retomo algunos comentarios. Hugo, bueno, estaba comentando allí en el chat sobre la pregunta que hacía Gabriel, justamente decía que era difícil, pero que dependerá de la necesidad de resignificación de la comunidad y nuestra forma de presentar estos que atesoramos en nuestros museos. Una forma que sería que presentemos los objetos en la web, pero no como un objeto académico, sino como algo de todos. Y Adela, o sea, lo comento porque justamente Adela Soria plantea una pregunta en relación al comentario de Hugo, que dice: ¿qué estrategias se pueden utilizar desde la academia para vincular a la comunidad y puedan sentir ese ser de todos, y no solamente para la comunidad académica? Más allá del Museo de Laguna Blanca aclara que sabemos que su población es parte del mismo. No sé si alguien tiene algo que sumar a esto de las estrategias.
Bueno, yo puedo intentar una respuesta. Yo diría que por la experiencia nuestra, y supongo que la de la del Museo Barrio Nuevo es igual, me parece que es una, ¿cómo se diría en español? Como una tara nuestra de ser, se dice, ¿no? Una tara nuestra, que somos arqueólogos, somos científicos, entonces somos muy endogámicos, consanguíneos y todo lo que quieran, entonces hablamos mucho para nosotros. Y eso es un problema, o sea, cuando uno entra en el ámbito de los museos es como para nosotros un ejercicio muy complicado ir hacia una comunicación más amplia, más ancha, más abarcativa, más llana, sí. No por nada hay especialistas en comunicación y en educación en los museos, digamos, eso es, ahí volvemos de nuevo a la pregunta anterior donde decíamos, tenemos una falla muy grande en nuestros museos, que es que no tenemos ni especialistas, primero ni personal de museo, ya generalista de museo, pero tampoco especialistas, porque sí, la comunicación es una especialidad, no es tan fácil. Y más allá de eso, creo que también, o sea, eso es lo que yo decía hace un rato, de que hay como una especie de movimiento de fondo esos últimos años sobre que tenga que ver con un público, ya no tan público, sino participante del museo, participante de las muestras. Eso es una corriente muy interesante que viene y que tenemos que abrazar. Pero eso es un trabajo, es incluir a la gente en el diseño de las muestras, incluir la memoria popular de las comunidades locales, sean cuales sean. Yo creo que hay bastante literatura sobre esto y hay bastante solución. La cuestión es implementar y salir de, no sé quién comentaba del museo estático, es eso, digamos, salir del museo estático, salir de esa posición bastante confortable del museo de objetos, como comentaba Hugo, donde eso, uno tiene vitrinas con 3 ollas y un guardia de seguridad y ahí termina el asunto, es bastante fácil. Así que es como un desafío también para nosotros esto, de decir, bueno, tenemos que salir un poquito de esta forma tan rígida de concebir el museo, es un proceso, está en proceso, pero es largo y doloroso quizás. Julieta, estás con el micrófono apagado. Sí, hola. Ahí sí. Ah, perdón. Tengo muy mala señal y pensé que seguía hablando Sabine, por eso. Claro, justamente, bueno, planteaban esto, ¿no? Sí, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, 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 ¿Escuchan? sí, sí, sí. Hola, hola. Se te escucha, Julieta. Ah, perdón. Perdón. No, pues se me desconecta. Bueno, no, está justamente lo que planteaba, saben que lo estaban comentando, la cuestión del museo estático, museo dinámico y actualizado, ¿sí? Cuestiones a repensar que incluso ya se vienen, ¿no? Planteando esto que decía Daniel. Ahí me parece que se cortó. De la mesa redonda de Santiago de 1972, No, imagínense que ya se planteaba, ¿no? Como
concepto de apertura. Entonces, realmente hay que ponerlas en acción, un poco lo que han comentado. Bueno, parece que Julieta está con problemas de conexión. Una pena porque estaba haciendo ahí una construcción, retomando lo último. No sé si podrá reconectarse. A ver ahí. Yo estoy desconecté el internet del teléfono para que no me quite la computadora señal. Sí, pero me parece que Juli también desconectó el WhatsApp todo para intentar... Pero bueno, sí, es una lástima porque me parece interesante lo que estaba bueno, ya sé. Ahí se le cortó directamente, se le cortó se le cortó la conexión. Sí, parece que la señal era demasiado mala. ¿No? Ahí Ana hizo una pregunta. A ver, ahí. No sé, ¿ustedes ven los comentarios o no lo pueden ver? ¿A dónde? ¿Qué pregunta? Ana dice que... Acá, seguro que la pandemia nos limita, pero sería importante implementar en un museo reunir tareas de extensión hacia la comunidad. Sí, ya no la había visto cuando la puso, debe ser que estaba con el chat cerrado. Y primero, bueno, las muestras en sí, las distintas muestras que se realizaron durante estos últimos 2 o 3 años antes de la pandemia, eran entendidas como tareas de extensión. Bueno, tanto la muestra de Mujeres en Ronda, ¿sí?, que fue una muestra totalmente participativa desde el inicio, digamos, de que comenzó, fueron los mismos participantes los que diseñaron la muestra, la elaboraron, luego la terminaron exhibiendo y bueno, y se abrió a la visita, los mismos estudiantes, no todos fueron estudiantes de la escuela, fueron estudiantes de otras unidades académicas, de la Facultad de Humanidades, participaron de algunas organizaciones sociales, luego fueron los encargados mientras el tiempo que estuvo abierta la muestra, de hacer las guías y las visitas. Lo mismo con la muestra itinerante que se trajo, en ese caso, la muestra que era Recorridos de la Memoria, vino con talleres incluido y se invitó a las escuelas secundarias, ¿sí? Cuando vinieron los talleritas del Conti, los estudiantes y docentes de la escuela que participaron, armaron la muestra, se capacitaron con los talleristas y todas esas semanas se dieron estos talleres, estos cursos a docentes, ¿sí?, de los colegios secundarios. Luego los talleristas del Conti volvieron a Buenos Aires y los estudiantes y docentes que formaron parte de la muestra, digamos, luego recibieron a visitas de distintas escuelas. Tema, Ana, es de que al museo, si bien los dos son museos universitarios, el Museo Barrio Nuevo, su primer comunidad sería la comunidad universitaria, por cómo está planteado el museo. Primero, que está dentro del campus universitario, y esa creo que es la primer comunidad con la que debemos interactuar. No nos olvidemos que la universidad tiene 2 escuelas preuniversitarias, con las cuales deberíamos, sí, fortalecer los lazos. No obstante, con esto de la pandemia, ¿sí?, al no estar, estas son las actividades que, bueno, ahora por el momento no
no las podemos realizar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con este vínculo con la comunidad. Tampoco se puede asistir a las salas ni al museo. Y bueno, yo creo que Hugo va a compartir conmigo que la prioridad, y Sabine y Daniel también lo van a compartir, la prioridad que tiene el Museo Barrio Nuevo es la normalización de las colecciones, el registro y la sistematización de la reserva patrimonial, acondicionar los espacios y luego pensar todas las otras actividades que se pueden hacer. Pero si no conocemos bien el museo y cuál es su reservorio, hasta dónde es el alcance, no solo son, las colecciones no solo son las que donó la familia de Barrio Nuevo, sí se han incorporado, como dijo Hugo, en estos últimos años, otros bienes, otras colecciones, y creo que primero es lograr ese objetivo, ¿sí? De normalizar, de conocerlas bien, de poder investigarlas y a partir de ahí, bueno, plantear qué es lo que podemos hacer con esas colecciones. Ahí más o menos creo que les respondí. Así que bueno, no sé, creo que Juli sigue con sus problemas de conexión. Si quieren, bueno, si no hay alguna otra consulta, podemos ir cerrando, ir despidiéndonos. Apareció Julieta. Sí, disculpen, se me terminó de desconectar totalmente, me tuve que ir, pero bueno, ya, si quieren, sí, ya cerramos. Justamente Valeria estaba leyéndoles el comentario de Ana para que ustedes puedan responderle, así que bueno, ya se están despidiendo. Lorena Cohen desde Tucumán nos agradece y felicita la propuesta. Me parece que es un espacio necesario muchas veces para poner en diálogo instituciones que por ahí están cercas, pero que por la dinámica misma, los tiempos y las urgencias a veces no nos generamos estos espacios. Poder repensar esta frase, este tema de este año, ¿no? El futuro de los museos, pero claramente hay algo que nos interpela, además del futuro, que es el presente, un presente complejo que hay que afrontar, y ahí preguntarnos qué hacemos nosotros como trabajadores de museos. Me parece que es algo a tomar y reconsiderar. O sea, más que nunca el presente se nos hace... se nos expone justamente porque estamos en un marco de pandemia mundial, así que me parece que nos sacude un poco. Y reimaginarlos, ¿no? Como plantea el ICOM, me parece una hermosa palabra para poder pensar realmente más allá de todos estos diagnósticos, situaciones complejas, problemas que vemos, que observamos, poder recuperar, ¿por qué no esa ley de museos, incentivarla desde otro lugar, con nuevos profesionales, con los jóvenes de la universidad? Me parece que pueden ser instancias necesarias para volver a reconstruir y reimaginar los museos de Catamarca. Así que desde mi parte les agradezco a los 4 exponentes. Silena desde Amaicha del Valle, no sé si alguno quiere decir algo más. Simplemente agradecer a todos la participación y bueno, nos estaremos encontrando en esta virtualidad. Parece que va a ser la única por estos momentos. Bueno, muchas gracias a todos y sí, gracias por la iniciativa, Vale, para organizar este encuentro. Y sí, al final eso, lo de la pandemia quizás tiene eso de bueno, que al final quizás podemos encontrarnos con más facilidad que antes. Así que, ¿por qué no? Muy Y bien. quizás, bueno, el Día Internacional de los Museos 2022, Vale. estaremos acá. Día Daniel, Sabine. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Si quieren cerrar con algo
Gracias a todos los que asistieron. Les quería comentar de que, bueno, no les pedimos que pongan la asistencia, nada, porque, bueno, este Meet va a recopilar todas las direcciones de correo electrónico de los asistentes, así que, bueno, probablemente en el transcurso de la semana les enviaremos a esos correos electrónicos el certificado de asistencia, y en el caso que nos falte algún dato, le iremos a contactar por ese correo. Así que, bueno, muchas gracias Daniel, Sabine, Hugo, bueno, Julieta, que vi que se desconectó recién, por engancharse. Me parece que somos dos museos, digamos, de la universidad, y tendríamos que tener más de este tipo de encuentro y de este diálogo, si bien los dos son muy diferentes en cuanto a sus objetivos y a su conformación y a su territorio, ¿sí? Tenemos mucho para interactuar y, bueno, y para trabajar junto con los futuros profesionales que estamos formando en la universidad. Por mi parte, muchas gracias también por esta oportunidad, por este espacio. Y sí, bueno, un poco reiterar eso, ¿no? Es decir, ese diagnóstico que puede parecer, el que hacía hace un rato, que puede parecer muy negro, en realidad es todo un desafío, es una invitación. Y creo que en este caso la universidad está sumada como institución a revertir esa situación inicialmente compleja, limitada, ¿no? En términos de profesionales, y abrirse espacio, ¿no? Es decir, porque no solo, o sea, el problema es como que en parte es la formación de los nuevos profesionales, pero después esos nuevos profesionales seguramente van a tener que andar un camino de abrirse sus propios espacios, porque otra vez estamos frente a lo que decía hace un rato, el tema de los decisores políticos y a veces las limitaciones de presupuesto. Así que creo que en esos años de formación, simultáneamente con absorber, con internalizar experiencias, con pensarse como profesionales, se tienen que sumar a esta cruzada, que es instaurar el tema de los museos en su complejidad, instaurar el tema de los museos en lo que hay que invertir en recursos humanos y en recursos materiales para que los museos cumplan a cabalidad sus distintas funciones. Es decir, en momentos de crisis parece que la cultura, que lo que se invierte en cultura fuese un derroche, ¿no? Y en realidad vemos cómo otros países, incluso en momentos críticos como momentos de guerra, nunca dejaron de invertir en cultura, y podemos ver un montón de ejemplos a nivel planetario sobre estas cuestiones, ¿no? Yo creo que en buena medida, volviendo con el tema de las comunidades indígenas, parte de los problemas que las comunidades tienen hoy tienen que ver no solo con el despojo de la tierra, tiene que ver con que el cisma que implicó la violenta colonización de América en muchos casos dañó la integridad cultural que tenían entonces, y tuvieron que, como supieron o pudieron, resistir el embate de lo que es el cisma en la cultura, ¿no? Entonces, creo que es una lección de América también para tomar. No nos podemos dar el lujo de ser violentados en la cultura, incluso en los momentos de crisis. Así que por eso, digamos, cuando los nuevos profesionales se piensen desarrollando su profesión, se tienen que pensar invitados a combatir también para generar, para acrecentar esos espacios no solo laborales, sino en donde la cultura tenga un lugar central, porque es el lugar que nos va a sacar adelante. Es decir, es la memoria, es la historia. Esto es algo que devuelve bienestar, y no solamente un bienestar del espíritu, para ponerlo. Esto permite
tener las herramientas necesarias para salir de las crisis. Así que, bueno, una de las cosas es la formación y tener una conducta aguerrida para pelear por lo que uno cree, y en este caso por los museos, ¿no? Bueno, si no queda nada más, muchas gracias a todos por los mensajes que están colocando ahí. Ahí está, mira, María Pérez. Y bueno, no la mencionamos, pero bueno, Fer estuvo en la imagen del banner. Ella ayudó a que retomemos, ¿sí?, las actividades en el museo con las muestras a partir del taller de cerámica prehispánica que llevó a cabo con 2 estudiantes y algunos egresados de la escuela. Y bueno, fueron las primeras muestras, digamos, luego del 2017. Así que, bueno, un abrazo grande a todos, muchas gracias por participar. Esperemos que, bueno, pronto volver a encontrarnos en otra instancia, ¿sí?, que nos ayude a repensarnos, a reimaginarnos. Así que, bueno, los despido a todos y bueno, nos estaremos viendo. Adiós, muchas gracias.